Buenos días, buenos días. Estamos en vivo aquí ya en Facebook. ¿Sí? Estamos en vivo aquí ya. Ya que siempre tengo que hacer unos ajustes. Y voy a comenzar a hacerlo ya. ¿Eh? Y sí. Buenos días. Buenos días. Déjame terminar de hacerlo. Mira para eso. También. Ya. Pegadito aquí. Un pegadito. Para hacer los últimos ajustes. Entonces, miremos aquí, le damos aquí y estamos en el negocio. Estamos en el negocio de A. Ahora, él estuvimos estudiando acerca de que si le piden, si le pedimos a nuestro Señor, Él nos lo dará, y si buscamos, vamos allá, y si la puerta se nos va a abrir. Siempre que estar pidiendo, siempre que estar hablando con Dios, nosotros tenemos que siempre estar a la disposición de Él en cuanto sea posible, siempre hablar con Él y pedirle todas las cosas, contar con Él como si nosotros fuéramos niños chiquitos, para que Él nos ayude en todas las cosas que Él siempre nos ha venido a ayudar. Pero vamos a aquí empezar hoy en el libro de Mateo capítulo 7, versículo del 9 al 11. Estamos en el Sermón del Monte, que este libro, este Sermón del Monte tiene muchas enseñanzas que Jesús le está enseñando a sus discípulos y nosotros somos sus discípulos y nosotros debemos aprender esto y no solamente aprenderlo, sino también de ponerlo en práctica. Y dice así en el versículo 9. ¿O qué hombre hay entre ustedes que si su hijo le pide pan, le dará una piedra, o si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si ustedes siendo malos saben dar buenas actividades a sus hijos, cuántas más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden. Su Padre que está en los cielos, cuántas cosas mejores nos va a dar a sus hijos que le piden. Ok. Ese fue acá, pero bueno, está bien. Pero vamos a continuar aquí y vamos a ver qué es lo que está diciendo este versículo. Lo voy a repetir, ¿no? ¿O qué hombre hay entre nosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra, o si le piden un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas navidades a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden. El énfasis de esta enseñanza de Jesús cambia ligeramente. Los versículos 7 y 8 han centrado nuestro interés en el hecho positivo de que nuestro Padre Celestial contestará nuestras oraciones. Ahora, en los versículos 9 y 11, Jesús parece sugerir que Dios no las contestará si lo que pedimos puede resultarnos perjudicial, porque solo nos concederá aquellas cosas que sean realmente buenas para nosotros. Antes se nos ha enseñado que Dios no está lejos de ni se queda indiferente entre nuestras necesidades, sino que responde a ellas con un interés y generosidad. No se siente molesto
cuanto nos acercamos a Él en nuestras peticiones, porque su disposición hacia nosotros es la de un Padre amante. Ahora nos enseña que Dios tampoco nos engañará. Por tanto, podemos acercarnos a nuestro Padre con muchísima confianza, que nos atenderá y contestará a nuestras plegarias, y que nos concederá y que no concederá ninguna petición que pueda perjudicarnos. Nuestra confianza en la oración deriva de nuestro conocimiento del carácter de Dios. Si nuestro concepto de Dios es de un ser lejano al que apenas conocemos, nuestra confianza será pequeña. Si le consideramos un ser arbitrario, impecable, injusto o loable, será nula. En cambio, si por medio de la enseñanza de Jesucristo, y más aún por la reconciliación que Él ha efectuado el precio de su sangre, llegamos a relacionarnos con Dios como nuestro Padre amante, entonces tendremos plena confianza de acercarnos al trono de la gracia para comunicarle nuestras peticiones. Vamos a ver lo que dice el libro de Juan, primera de Juan, capítulo 5, del 14 al 1. Y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Ok. El niño, ahora le voy a decir una cosa, ¿no? El niño que tiene un padre amable y firme no tiene que pedirle cosas, pero lo más profundo disfruta de la seguridad de que su padre nunca le concederá nada que sea mayor de su mayor sabiduría y experiencia consideren que lo beneficiarán. El niño con el padre prodigo, pero inflexiones se le acercan con arrogancia y le pone su siguiente petición, sabiendo que no le dirá que no. El niño con el padre irascible, malhumorado y agresivo apenas le pedirá nunca nada, terminando otra paliza injustificada. Otra paliza injustificada. En el sermón del monte ha sido muchas las ocasiones que la que Jesús se ha referido a Dios llamándole nuestro Padre. Ninguna es más significativa que la que encontramos en estos versículos. Aquí Cristo quiere alentarnos para que mantengamos con Dios una actitud incesante de confianza y filial. Y lo hace no solo llamando a Dios pues, vuestro Padre, sino también utilizando el símil de la relación de un padre con sus hijos. Los dos ejemplos explícitos que Cristo pone proceden de la vida más corriente y cotidiana. El pan era la comida básica y el plato principal de aquel entonces. El pescado era abundante en la zona donde Cristo predicó el sermón, en la costa del mar Galilea y en la comarca de Capernaum. El pan tiene cierto parecido con la piedra y los peces con la serpiente. El pan tiene cierto parecido con la piedra y los peces con la serpiente. Pues bien, sería muy triste que un padre humano engañara a su hijo hambriento dándole algo dañino en lugar de comida. Triste, pero por desgracia, no solitamente inaudito, había habido casos excepcionados de padres así, de los saduceos, de los sadíacos y crueles. Y Cristo no dice que sea imposible que esto ocurra, sino que plantea una pregunta que subraya el carácter insólito de tal acción. ¿Qué hombre hay entre vosotros? O sea, ¿acaso seráis vosotros capaces de tratar de esta manera a vuestros hijos? Pues luego afirma que la normal, aún en un mundo caído, es que vosotros siendo malos sabéis dar buenas navidades a nuestros hijos. Versículo 11. Versículo 11.
Pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas navidades a sus hijos, cuánto más para su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que les piden. Bueno, habiendo provocado en vosotros la reacción, no, yo nunca trataría tan mal a un hijo mío. Jesús hace explícita la lección, explicándola a Dios. Su argumento va de menos a más. Si los padres humanos, a pesar de su egocentrismo y su carnalidad, suelen atender bien a los deseos razonables de sus hijos, ¿cuánto más lo hará nuestro Padre Celestial? ¿Cuánto más vale la pena considerar seriamente la pregunta? Hay muchas razones por las cuales Dios atiende mejor a sus hijos que el Padre humano a los suyos. Entre ellas podríamos mencionar que mientras la sabiduría de su Padre humano es parcial y no siempre acierta a elegir bien los dones que concede a sus hijos, la de Dios es infinita y nunca falla. O mientras el Padre humano, por muy buenas que sean sus intenciones, no siempre dispone de los recursos materiales o espirituales necesarios para satisfacer las peticiones de su hijo. Los recursos de Dios son ilimitados, por lo cual tiene medios para alcanzar todas nuestras peticiones. Sin embargo, el argumento explícitamente empleado por Cristo tiene que ver con el contraste entre la maldad del ser humano y la suma bondad de Dios. Vosotros, dice Cristo, sois malos. Este es un veredicto que encontramos a lo largo de las Escrituras, pero somos malos, y es verdad. No es justo ni a uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a unos se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Eso lo podemos ver en Romanos 3, capítulo 3, del 10 al 12. Se han corrompido, han cometido hechos abominables, no hay quien haga bien. Todos se han desviado, uno se han corrompido, no hay quien haga bien, no hay ninguna, no hay ni siquiera uno. Eso lo podemos ver también en el Salmo 14, del 1 al 3. Más engañoso que todos los corazones y sin remedio, yo, el Señor, escudriño el corazón. Vamos a ver lo que dice el libro de Jeremías, capítulo 17, versículo 2. Más engañoso que todo es el corazón, y sin remedio, ¿quién lo comprenderá? Estabais muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este siglo, conforme al principio de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos, en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo sus deseos de la carne y de la mente, y éramos por la naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Está en el libro de Efesios, capítulo 2, versículo del 1 al 3. ¿Por qué todos somos malos? No hay padre humano perfectamente justo y bondadoso, ni aún a uno. Todos los padres humanos tienen corazones engañosos. Están muertos en delitos y pecados, viven sujetos al mundo, a la carne y al diablo. Y como consecuencia, causan sufrimiento a sus hijos. Aún así, en circunstancias normales, los padres humanos suelen amar a sus hijos y procurar su bien. Aún en el peor de los casos, aun cuando el padre en cuestión sea mujeriego, ladrón o estafador, vago o borracho, desea ver prosperar a su hijo, cuanto más Dios. ¿Por qué Dios, en contraste con la maldad y con el egocentrismo de los hombres, es perfectamente bueno y sumamente generoso? Naturalmente, el maligno quiere que creamos lo contrario. Hay muchos creyentes que
cree que en menor o mayor grado prestan atención a sus insinuaciones. ¿Es esta tu situación? ¿Te cuesta creer que Dios te ama y desea tu bien? Solo ves su rostro severo, el palo en su mano, en el cual te castiga. De hecho, somos capaces de acabar creyendo que Dios le causa placer sádico al frustrar nuestros deseos y amargos la vida y sujetarnos a sufrimientos inútiles e injustificados. Ante tales mentiras y distorsiones, tendremos que aferrarnos a la palabra de nuestro Señor. Nuestro Padre no busca nuestro mal, sino nuestro sumo bien. Con Él no hay ni sombra, ni perversidad, ni malicia. El Señor es bueno para siempre. Es su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones. Eso lo podemos ver en el libro de Salmos, capítulo 100, versículo 5. Los hombres hablaréis del poder de tus hechos potenciosos, y yo contaré tu grandeza. Ella proclamará con tu entusiasmo la memoria de mucha bondad y contarán con gozo de tu justicia. Nos dio vida juntamente con Cristo. Vamos a ver aquí lo que dice este versículo, que es en el libro de Efesios, Efesios capítulo 2, versículos 5 al 7. Aún cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados. Y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobrenaturales riquezas de su gracia, por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Tan buena Navidad y todo da perfecto viene de lo alto, diciendo del Padre, las luces con el cual no cambio, ni sombra, ni variación. ¿Ok? Somos capaces de descansar en el amor paterno de Dios. Sabemos discernir. Sabemos discernir más allá de las aflicciones y las pruebas que podemos encontrar en nuestro camino, la afinidad de la bondadosa de nuestro Padre. ¿Realmente creemos que sus propósitos para nosotros son buenos? Hermanos, rechacemos las columnas de nuestros enemigos, que deleita con recordarnos nuestra indignidad y nos hace dudar de nuestra aceptación ante Dios en Cristo, y escuchemos la voz de nuestro Padre. Yo sé los planes que estoy trazando para vosotros, declaró el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro de esperanza. Eso está en el libro de Jeremías, capítulo 29, versículo 11. El libro de Jeremías, versículo 9, capítulo 29, versículo 11. Ok. ¿Puede una mujer olvidar a su niño de pecho sin compadecer de su hijo, del hijo de sus extrañas? Aunque ella se olvidara, yo no te olvidaré. He aquí, en la palma de mis manos te he grabado. Eso está en el libro de Isaías, capítulo 49, versículos 15-16. Como un padre se compadece de su hijo, así se compadece el Señor de los que le temen. Siendo bueno, Dios no practica el engaño. Por lo tanto, podemos acercarnos con confianza para comunicarle nuestras peticiones, sabiendo que no nos defraudará ni nos concederá nada que nos cause daño. No siempre nos dará todo lo que pedimos, pero nos dará todas aquellas cosas buenas que sirvan para nuestro bienestar y plena salvación.
Esto incluye, por supuesto, nuestras necesidades físicas y materiales, pero también todos aquellos bienes espirituales que necesitamos para crecer en gracia y santidad. Nos dará su Espíritu Santo como que ya nos ha dado el don de su Hijo Jesucristo. Y juntamente con Él, todas las cosas, es decir, todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad. Nuestro Dios, pues, proveerá todas nuestras necesidades. Podemos contar con ello, proporcionará diariamente todo lo que nos hace falta en nuestra vida de discípulos fieles. Nuestras necesidades materiales, nuestras fuerzas espirituales y especialmente importante en este contexto, la sabiduría y el discernimiento que necesitamos en nuestras relaciones humanas. Sin embargo, recordemos las condiciones por una parte. Las promesas de estos versículos están vigentes en el caso de todos aquellos que se comprometen a vivir como discípulos de Jesucristo e hijos leales del Padre Celestial. Por otra, Dios concede sus dádivas a los que se la piden. Vamos a ver lo que dice Santiago, capítulo 4, versículo 2. Ustedes codician y no tienen por eso y cometen homicidio. Son envidiosos y no pueden obtener, por eso combaten y hacen guerra. No tienen porque no piden. Hasta en eso nuestra es generoso, pero no cabe duda de que según Jesús, el Padre desea que sus hijos le presenten sus necesidades. Aprendamos pues a orar. No es cuestión de entender en toda profunda el complejo mecánico mediante el cual la soberana providencia de Dios actúa en respuesta a nuestras decisiones. Sí, es cuestión de aceptar el reto de la palabra de Cristo y exponer con toda paciencia y perseverancia nuestras peticiones delante de Dios. Pero existe nuestra disposición a presentarnos ante Dios con oraciones, depende al menos en gran parte de la confianza que tengamos en Dios como Padre amante. Qué importante es saber y sentir que Él nos ama, pero muchas veces somos incapaces de amarnos a nosotros mismos y mucho más de creer que Dios puede amarnos. Por eso Jesús dedica tiempo a esta enseñanza. Por esa razón, con nosotros pide que abramos nuestros entendimientos, emplea argumentos e ilustraciones para que, al iluminar nuestra mente, nuestro corazón sea consolado con el amor de Dios. En última instancia, no es una cuestión de argumentos, razones, ilustraciones o sentimientos, sino de fe. ¿Escucharemos las iluminaciones del maligno o creemos de la palabra de Cristo? Qué bonito. Aquí hemos finalizado este estudio de hoy. Escuchemos las insinuaciones del maligno o creemos la palabra de Cristo. Muchas veces nosotros dudamos la palabra de Dios. Muchas veces nosotros dudamos y eso no es bueno porque nosotros tenemos que vivir por fe. Nosotros tenemos que vivir por las cosas que Dios quiere que nosotros vivamos. ¿Qué es? Que nosotros tengamos fe, de que nosotros siempre, siempre, siempre confiemos en todas las cosas que Él nos tiene para nosotros, para todos nosotros. Bueno, entonces mañana vamos a continuar este libro de Mateo en el capítulo 7, vamos a continuar con el versículo 12, que es la regla de oro. Mateo 7, versículo 12, que es lo que vamos a estudiar mañana. ¿Ok? Entonces le doy muchas gracias a todos ustedes que han estado este día estudiando conmigo y espero que hayamos aprendido algo acerca de lo que nuestro Señor Jesucristo quiere que todos nosotros aprendamos para ponerlo en práctica. Bueno, que tengan buen día. Ahí nos vemos. Bye.